Gracias amigos y amigas por estar con nosotros en su programa Fe Católica Viva. El día de hoy en el programa nos acompaña Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver. Gracias, Monseñor, por estar acá. Gracias, Luis. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en este programa en el que compartiremos muchas cosas interesantes. En el último o el más reciente programa que grabamos, Monseñor, comenzamos a hablar del perdón, de manera particular del resentimiento. Y la idea es tener una serie de programas que nos hablen del perdón, de cómo podemos sanar esas heridas. Me decía usted en el programa que a veces en su experiencia como confesor, como sacerdote, hay experiencias de resentimiento, de heridas que no han sido sanadas, que le impiden a las personas realizar su máximo potencial por ello mismo, pues. Y sí, exactamente. Y agregando a eso, creo que es un tema muy difícil, muy difícil de poner en práctica. Es muy fácil tratar aquí, hablar de ello, y qué bonito sería el perdón, y que somos hermanos, pero es muy difícil ponerlo en práctica por la situación de dolor que envuelve las situaciones que, lógicamente, que se tienen que perdonar. Aparte que, como decíamos la vez anterior, que es un tema pero muy importante en la vida cristiana. De hecho, Jesús en su oración nos lo pone hasta como condición para que Dios perdone nuestros pecados, el que nosotros también perdonemos. Entonces, el tema del perdón es un tema muy amplio porque pudiera abarcar tanto el perdón de Dios como el perdón que nosotros también otorgamos a nuestros semejantes. Pero antes de poder llegar al tema especialmente del perdón, hay que entender que a veces como personas, por nuestra personalidad, por nuestro temperamento, reaccionamos de manera distinta ante diversas situaciones. Por ejemplo, hay personas que las rozas y se enojan, o te les quedas viendo y se molestan, o no las ves y se molestan también. Hay personas que son más susceptibles que otras, ¿no? Exacto, es el grado de susceptibilidad, es el grado en el que incluso los sentimientos pueden ejercer una influencia en la conducta de la persona. Los sentimientos tienen un grado de influencia muy fuerte en cómo reaccionamos. Por lo tanto, dentro de todos los temas que se deben de tocar del perdón, es indispensable el ver que qué tan susceptibles somos o qué tan sensibles somos nosotros hacia el exterior que de alguna forma me afecta, de alguna forma me toca. ¿Cuál es mi reacción? Entonces también depende de esa reacción interior, va a ser la dificultad grande o pequeña que yo tenga también de perdonar. Estas son personas que, digamos, tendrían una característica más pasiva. Y estas personas que fácilmente pueden ser molestadas, a veces son vistas como gruñonas, como malgeniudas, amargadas, como la bruja del 71, ¿no? que es vista en la cuadra, en la calle, como o en la vecindad, a la persona a la que le enoja todo, mejor ni se metan con ellos, y entonces ellos tienden a aislarse de los demás, porque sienten que todo los va a ofender. Sí, o sea, tienden a aislarse primero como punto de defensa. Primero porque existe un temor, en todas las personas existe un temor a ser heridos, a ser ofendidos. Y lógicamente ante el temor siempre se va a generar una especie de defensa. Entonces, esa forma de reaccionar de las personas muy sensibles, pudiéramos decir, son personas que están muy a la defensiva, pero al mismo tiempo tratan de hacer un paso hacia atrás. ¿Para qué? Para estar fuera del área, digamos, entre comillas, de peligro, el área que me puede dañar, el espacio en la que yo estoy en riesgo. Entonces se aíslan
no solo de la actividad, sino también de las personas. Entonces tienden a ser personas muy separadas. Y una persona así pues tiende a ver, como dice la frase, moros con tranchetes por todos lados, ¿no? A imaginarse algo. Alguien dijo una cosa y dice, dijo eso, pero me quiere decir tal cosa. Y viven, la vida es muy difícil y amargada por eso, pues, por estar viendo que cualquier persona me quiere hacer daño. Ahora que mencionas esto, la imaginación es un arma de dos filos. La imaginación nos puede ayudar en nuestra creatividad, como también nos puede dañar en, como decías, en ver moros con tranchetes, en estar deformando la realidad de forma tal que yo llego a percibir o llego a exagerar lo que sucedió. Yo conozco más de una persona así. Pero bueno, además de estas personas que serían pasivas y que tienden a alejarse y a ver moros con tranchetes, también hay personas que ante una ofensa, ante lo que consideran una agresión, pueden reaccionar verbalmente. Muy bien. O sea, las personas que se aíslan generalmente se van a tragar todo. Nunca van a decir nada, pero van a estar, por eso se ven todos gruñones, porque son amargados, porque se tragan todo. Incluso muchas veces no van a decir nada, se lo van a guardar. Hay otros que sí van a reaccionar y no violentamente, o sea, no con acciones, o sea, no a desquitarse, pero sí hay un desahogo generalmente verbal en ciertas acciones. Un ejemplo podría ser el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que ante el momento del padre hacer la fiesta para su hijo se siente ofendido y reacciona con palabras y diciéndole de cosas. Casi lo desconoce como padre y a su hermano como hermano. Sí, y aunque a veces eso también, perdón, el tema del perdón es tan complicado y tan complejo, o sea, tan complejo y tan completo que a veces creen tener la razón. Tomando la situación del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, y hasta le da sus razones, dice, yo te he servido todos los días sin jamás desobedecer una orden tuya, y tú nunca me has dado un cabrito para hacer fiesta con mis amigos, pero eso sí, viene tu hijo y haces fiesta. Uno puede decir, tienes razón, o sea, pero fuera del contexto pareciese que tiene razón. Pero ya en el completo contexto son personas que de alguna forma usan las cosas a su favor para justificar su enojo. Y al final de cuentas, ese enojo es un veneno que lo mata y que nos mata por dentro. Sí, es un veneno que nos va carcomiendo, que nos va minando, que nos va destruyendo. Nos tragamos el veneno pensando que le va a hacer daño al otro y resulta que nos hace más daño a nosotros. Eso lo deberíamos de explicar así como largo y tendido, porque es una de las motivaciones que tenemos para perdonar. Pues se nos ha acabado el tiempo del primer segmento, así que no le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva.
Gracias amigos y amigas por seguir con nosotros en su programa Fe Católica Viva. Estamos hablando en esta serie de programas sobre el perdón, en particular el día de hoy sobre resentimientos, sobre el veneno que nos hace daño, sobre cómo reaccionamos ante situaciones que nos lastiman. Monseñor, como seres humanos, viviendo con otros seres humanos, estamos expuestos a situaciones que nos hagan daño cada día y a cada momento. No podemos ser exentos de estas situaciones. El problema es cómo reaccionamos ante ellas. Estábamos viendo, o sea, según la personalidad de cada quien y según la capacidad de digerir la ofensa, porque muchas veces, y digo entre comillas ofensas, porque muchas veces no es así, porque como habíamos dicho anteriormente, nuestra imaginación puede exagerar, puede agrandar las situaciones, pero independientemente si las agrandamos o no, tenemos una capacidad de respuesta y una capacidad de asimilación, y entonces en esa capacidad de respuesta es como nosotros vamos a reaccionar, y como habíamos dicho, puede ser en una forma pasiva, puede ser en una forma, digamos, verbal de desahogo, y la tercera forma puede ser una forma ya que puede implicar un grado de agresividad. ¿Por qué? Porque hay un deseo de venganza. Desquite, que él sufra lo que yo he sufrido. O en otras palabras, que pague las consecuencias de lo que hizo. ¿Y no es eso justo, Monseñor? Wow. Es meternos en un problemón de definir la justicia. Leí un libro cuando era joven, un libro del filósofo Jaime Balmes, acerca, y había un punto de la justicia que me dejó tan impresionado, que él dice: la justicia no existe. Y después pudiéramos explicar. En el sentido filosófico yo le doy la razón. Ahora que dices, esa es la venganza, es un sentido de justicia, pudiéramos llamarlo justicia porque hay una inclinación innata en el ser humano a ese sentido de justicia, pero que muchas veces lo desviamos. Entonces podemos hacer una justicia injusta, que ojalá que no se confundan los televidentes al mencionar eso, pero sí, siempre, en la persona, mientras más dolida esté y más reacción provoque en su ser, entonces va a generar en esa persona un deseo de desquite, de venganza, o de que sufra implacablemente las consecuencias. Y luego yo creo que en ese deseo porque pague las consecuencias, es muy difícil medir nuestra reacción. Primero, que la tomes de más contra esa persona o que la agarres contra alguien más. Porque si en tu trabajo te fue mal y la situación estuvo difícil en el trabajo, que llegues a casa y la agarres con tus hijos o tu mujer. Esa es una situación muy interesante porque en nuestro afán de justicia muchas veces, y de justicia por nuestra propia mano, sucede que muchas veces no podemos hacer justicia por nuestra mano. O sea, no estamos en capacidad de hacer esa justicia. Entonces hay una justicia frustrada que, como tú dices, a lo mejor se va a tratar de desahogar o de realizar en las personas que no tuvieron la culpa. Por ejemplo, mi supervisor, como tú decías, en el trabajo, mi supervisor, mi manager, me hizo una cosa injusta, pero él está en una posición de poder al que yo no tengo la capacidad de responderle o de pagarle con la misma moneda. Me frustro, llego a la casa lleno de frustración, y entonces tal vez mis hijos, mi esposa es la que va a pagar las consecuencias. Ahí es donde me voy a vengar, inconscientemente. Hay la historia de un hombre que afuera de su casa tenía un pequeño árbol, y cuando llegaba a su casa tocaba el árbol con sus manos, le llamaba el árbol de los problemas. Y llegaba a su casa y tocaba el árbol y dejaba todos los problemas ahí y entraba a la casa sonriente. Y en la mañana volvía a tocar el árbol para agarrar los problemas y llevárselos de nuevo al trabajo. Pero decía él que los problemas que colgaba allí en la noche eran muchísimos más que los que recogía él en la mañana. Porque de alguna manera, si los dejas afuera, si te enfrías, si dejas que el tiempo pase sobre ellos, aunque sea una almohada y una noche,
los problemas se van yendo, porque a veces tendemos a concentrarnos demasiado en una ofensa y a repetirle, recordarle en nuestra mente que nos termina haciendo daño. Y es a lo que te referías estamos nosotros bebiendo en nuestro propio veneno, o sea, el veneno que deseamos que le haga daño a la otra persona, en nuestra reacción, en nuestro deseo de justicia o de venganza, lo único que hacemos es dañarnos a nosotros mismos. ¿No le ha pasado a usted, monseñor? A mí me ha pasado que alguien me ha hecho daño por alguna situación. Según yo, ya quedó en el pasado, pero incluso años después me recuerdo de eso por alguna circunstancia cualquiera y vuelvo a sentir coraje. No, a usted no le pasa eso, usted es muy santo. Pero no, ¿cómo no? Yo creo que eso es una reacción natural en todos que, como habíamos tomado la decisión de hacer varios programas acerca del perdón, creo que justamente este punto merecería que tuviera un lugar posterior, pero todos así rápidamente, esa experiencia que uno siente, uno no tiene el poder, o sea, perdonar no significa que voy a cancelar lo que sucedió, porque yo no lo puedo cancelar. No puede decir, perdonar no significa que ya no me voy a acordar de lo que sucedió, porque yo no tengo poder sobre eso. Perdonar no significa que ya no me duele lo que sucedió, no tengo poder sobre eso. Entonces, cuando lleguemos al punto del perdón, entonces comprenderemos que perdonar no va relacionado con los sentimientos, que perdonar es una decisión, es algo de la voluntad, es algo que yo decido hacer. A pesar de que me sigue doliendo, a pesar de que tal vez me siga haciendo daño y que no he podido olvidar, pero por ahí va el camino del perdón. Y al final de cuentas, cuando yo acumulo un resentimiento hacia alguien que me lastimó, ya sea deseándole lo peor, ya sea guardándomelo, como sea que haya sido de los ejemplos que hemos mostrado, a final de cuentas me está haciendo más daño a mí. Probablemente la persona a la otra ni se entere que yo tengo ese rencor hacia esa persona. Quizá ni se enteró que me hizo daño. Eso es exactamente lo que le digo cuando estamos haciendo diálogo con la gente, especialmente en confesión, que le digo, mira, tú te estás haciendo daño sintiendo eso. Y la otra persona anda como si nada, bien fresca, bien feliz. ¿Qué sentido tiene tener eso? Así es, se nos acabó el segmento número 2, así que no le cambien, ya volvemos. Esto es su programa Fe Católica Viva. Ay, Dios mío, el tornado nos llevó todo. ¿Qué vamos a hacer? Mira, los vecinos salvaron todo. Sí, la suerte de esos desgraciados. Papi, el viento se llevó mi muñeca, no está Julita. Julita. Ay, hijita. Ay, mira, viene el vecino. Seguro que a burlarse de nosotros. Chiquita, mira, encontré esto que debe ser tuyo. No necesitamos que usted... Ay, sí, es Julita, gracias. Nos gustaría compartir con ustedes la comida que nos quedó. Ay, sí, papi, Julita tiene mucha hambre. Bueno, sí, gracias, vecino, por su amistad. Abre tu corazón a la verdadera amistad. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la campaña católica de la comunicación. La humanidad ha cometido graves errores. A las personas se les daba un trato inhumano, hasta se les mataba por tener la piel de otro color, por tener otras creencias religiosas, porque eran indeseados, desconocidos e indefensos. Pero con el tiempo estamos aprendiendo que todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y que pasar por alto el valor de la vida, ya sea por odio o por indiferencia, es injusto. Que todos
los seres humanos, sin importar su raza, su religión, sus capacidades o su etapa de desarrollo, tienen el derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, el derecho de amar y ser amado. Apreciemos todos el valor de la vida humana, porque sabemos lo que es recibir un trato inhumano. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Este es nuestro tercer y último segmento en donde estamos hablando del perdón, en esta serie de programas que estaremos haciendo sobre el perdón. El día de hoy en particular, el resentimiento, el rencor que guardamos a veces, cómo reaccionamos ante ello, cómo podemos realmente sanar ese veneno que a veces tenemos guardado esperando que le haga daño a alguien más y que termina haciendo daño a nosotros mismos. Monseñor, hemos hablado de que reaccionamos distinto, hemos hablado de que podemos realmente dejar eso atrás, pero ¿cómo podemos sanar eso? Es decir, si el resentimiento es un veneno, ¿cuál es el antídoto contra ese veneno? El antídoto, primero que nada, es saber manejar la situación. El resentimiento, bueno, así está la palabra, es parte de la sensitividad, parte del sentimiento. Los sentimientos son diferentes a la razón, a la inteligencia. El ser humano maneja dos fuerzas, los sentimientos y la razón. Cuando nos dejamos dominar por los sentimientos, es cuando nosotros empezamos a reaccionar irracionalmente y podemos tomar los caminos equivocados. En el momento en cuanto le damos un poquito más de peso a la razón, al pensar, como ahorita decías tú, a táctica de dejarse enfriar, en ese momento tomamos control nosotros sobre de los sentimientos y no nos dejamos gobernar de los sentimientos, por los sentimientos, sino nosotros podemos tomar control sobre los sentimientos y es cuando nosotros también podemos controlar nuestro actuar, nuestra reacción. Y a veces en ese sentido de racionalizar o de pensar bien las cosas, ponerlas en su justa dimensión, hay que tratar de pensar qué pudo haber llevado a esta persona a reaccionar o a actuar como actuó, porque el fin de semana pasado, o hace 2 fines de semana, había un evento muy grande aquí en la arquidiócesis, el Congreso de la Renovación Carismática. Miles de personas asistieron a él y el coordinador diocesano de la Renovación Carismática, Abraham, estaba sufriendo de un horrible dolor de muelas. No hay dolor más feo que ese. Estoy seguro que más de uno se acercó a él y Abraham no contestaba con su mejor cara. Yo no estaba ahí, yo no lo vi, ni me ha dicho nadie, pero me imagino, porque en ese caso había una situación en la persona que lo hacía reaccionar y que usted y yo reaccionaríamos igual o peor y mal si fuese el caso. No sé que esto haya sucedido, simplemente me vino a la mente como un ejemplo de que hay circunstancias que aminoran la culpa de lo que pasó porque no las pueden controlar. Pues. Sí, exactamente. Cuando uno empieza a utilizar la capacidad de razonar, entonces empieza a ver la persona en sí, el ambiente que lo rodea, las circunstancias, las posibilidades, en el caso concreto. Yo estoy casi seguro, porque yo sí lo vi a este Abraham, incluso él me dijo, me retiro para que la gente no me haga hablar. Yo estoy seguro que a más de uno le cortó la plática y tal vez a uno de esos se sintió mal, se sintió rechazado. Y en ese caso pudiera ser que hasta se sintió ofendido. Tal vez después empieza a generarse ese sentido o esa reacción. Si esa persona hubiera sido capaz de conocer que este cuate traía uno de los peores dolores que puede el ser humano tener, cuando uno conoce dice, ahora entiendo. Claro. Pero es hasta que ahora entiendo, es cuando
vamos calmándonos un poquito en nuestro corazón, ya es cuando empezamos a dominar nuestros sentimientos. Y además de tratar de entender lo que pasó, ¿qué otro elemento nos puede ayudar a sanar de este veneno del resentimiento? Bueno, la inteligencia, y conociendo también las circunstancias. Si pudiéramos continuar con ese ejemplo del Congreso Carismático que decías, hubo miles de personas, era un congreso muy estresante para quien lo estaba dirigiendo. Entonces, por eso utilizas la palabra. Esa persona, aparte de estar con un dolor de muelas, estaba sumamente estresado. Estaba hasta con la presión de que todo saliera bien, porque las cosas nunca son perfectas. Y entonces, cuando uno no solo conoce a la persona, sino las circunstancias, el tiempo que está sucediendo, entonces uno empieza a decir, bueno, es comprensible la reacción, ¿no? Entonces, conocer las circunstancias es verdaderamente importante. ¿La voluntad entra en juego ahí, monseñor? Es decir, tengo que tomar una decisión de dejarlo atrás o de sanar ese veneno, no solamente racionalizar y decir, ok, entiendo lo que pasó, no tengo que también tener una voluntad fuerte y decir, ¿sabes qué? Hoy decido que esto queda atrás, punto. Eso es decisivo, o sea, eso es definitivo. Como ahorita mencionaba en el segmento anterior, un paso para perdonar es cuando yo decido perdonar. Entonces, mientras yo no decida, mientras mi voluntad no sea lo suficientemente fuerte para que me mueva, porque la voluntad mueve a uno. Si mi voluntad no es suficientemente fuerte para moverme en la dirección del perdón, entonces yo no voy a perdonar. Pero si tengo una voluntad educada, fortalecida, porque la voluntad se fortalece, la voluntad se ejercita. No viene así como un regalo de arriba. La voluntad se ejercita. Entonces, uno de los ejercicios de la voluntad, o sea, nos genera esa fortaleza, y entonces es cuando me muevo en la dirección del perdón. La voluntad no es un regalo de arriba, pero sí hay algo que es un regalo de arriba que también nos ayuda a sanar. Y eso se llama la gracia, ¿verdad? Si bien por nuestras propias fuerzas, por la humana capacidad, y muchos me han dicho, es que yo no puedo perdonar. Claro, humanamente no podemos perdonar, humanamente es casi imposible. Pero el Señor nos da una ayuda que es Él mismo, y nos da su gracia, y con la ayuda de Dios sí es posible el perdón. Y con la ayuda de Dios sí es posible, o sea, viene a reforzar la decisión que yo tomo, la voluntad. O sea, la decisión que yo tomo en mi voluntad, con la gracia de Dios, puedo caminar hacia el perdón. Me gustó eso. Entonces, si estamos lastimados, resentidos, dolidos por algo que alguien nos ha hecho, paso número 1, piénsalo bien. Piensa las circunstancias en las que se dio, las razones que hubo detrás. Segundo, toma la decisión de tu voluntad de dejarlo atrás, de realmente pasar ese rato amargo y dejarlo atrás. Tercero, pídele a Dios las fuerzas en constante comunicación y oración para que el Señor te ayude a realmente dejarlo atrás. Y recuerda que por tu propia fuerza no vas a poder perdonar, necesitas al Señor. Muchas gracias, monseñor. Dios les bendiga. Esto fue Fe Católica Viva.